Muy bien, traen sus Biblias, ¿verdad? Ok, vamos a hablar hoy sobre dos parábolas. Es la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Son dos parábolas, ahí ustedes van a ver una separación de títulos en sus Biblias. Sin embargo, fueron dichas continuamente en un solo contexto, así es de que las tomamos como tal. Estas están en varios evangelios, pero nosotros vamos a ver Lucas 13, verso 18 en delante. Entonces, si ustedes quieren preparar sus Biblias y estar listos para en un momento leer en esa parte. Antes de leer estas dos parábolas, es importante que nos enfoquemos en el tema, en el objetivo que vamos a perseguir, y es este. Las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura son una lección que nos enseña que la grandeza del reino de los cielos está en ser humildes y en hacer misericordia a otros. Si pudiéramos ponerlo en dos palabras, en pocos conceptos, estas dos parábolas nos hablan de humildad y de misericordia, actuar en misericordia para con otros. Ahora sí, empezamos a leer en Lucas 13, 18. Y dijo naturalmente Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Continuemos en el versículo 20. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado, o podemos decir leudado. Jesús contó estas dos parábolas y ahora encontramos al maestro utilizando hongos, porque la levadura básicamente es tomada de ciertos hongos. Tenemos al maestro dando lecciones del reino de los cielos utilizando plantas, utilizando pájaros. Y tenemos a Jesús hablando que la grandeza del reino de los cielos está en la humildad y está en la misericordia. Vamos a ver cómo es esto. Jesús empieza con esta pregunta, ¿verdad? ¿Con qué voy a comparar el reino de los cielos? ¿Cómo les voy a explicar la manera en cómo el reino de los cielos funciona? Y de entrada esto es muy importante entenderlo así. Todos los ejemplos que nosotros vemos, sin importar sean plantas, hongos, pájaros, suegras y todo lo que usted quiera citar, todo lo que Jesús toma es un ejemplo de cómo funciona el reino de los cielos. Y un reino, perdónenme lo obvio de eso, un reino es donde un rey reina, ¿no es cierto? De manera que para que el reino de los cielos venga a nuestras vidas, necesitamos que Jesús reine. ¿Y en dónde es donde reina Jesús aparte del cielo? En los corazones de las personas. De manera que cuando el reino de los cielos viene, en un momento vamos a ver un pasaje en donde Jesús está diciendo: el reino no está ahí, ni está acá, ¿a qué horas viene? El reino de los cielos está aquí, porque aquí es donde viene la decisión. Al final vamos a hablar de esto, de ser humildes. Aquí es donde viene la decisión de ser misericordiosos con otros. Y vamos a ver exactamente cómo es esto. Entremos al primer punto, entendamos el contexto, ¿no?, en el que Jesús estaba hablando sobre la semilla de mostaza y sobre la levadura. Y empecemos con la semilla de mostaza. ¿Alguien aquí le ha tocado ver una semilla de mostaza? Levante la mano. Yo no las había visto, gracias. Yo no las había visto hasta que recientemente unas amistades muy cercanas me dieron una bolsita. De hecho, por ahí la tengo y la iba a subir y digo: ¿para qué la subo si ni las van a ver las semillas? Son tan pequeñas, casi como la cabeza de un alfiler. Miren, tomen una pluma Bic, de esas que no fallan, y pongan un punto. Y probablemente estará grande ese punto, o estará más o menos a la distancia de lo que es una semilla de mostaza. Lo interesante de estas semillas y la forma en cómo Jesús las utiliza está en que esta semilla probablemente es la más pequeña de todas, pero al germinar produce un arbusto o un árbol, árboles y arbustos que llegan a alcanzar los 3 o los 4 metros de altura.
tan grandes que albergan literalmente nidos y nidos de pájaros. Y entonces el concepto es impresionante, cómo algo tan pequeño puede llegar a ser tan grande. Los judíos, culturalmente, coloquialmente, ahí ellos utilizaban la expresión de semilla de mostaza para utilizarla en frases o en oraciones, gramaticalmente hablando, y expresarla como cosas muy pequeñas. Cuando ellos introducían este concepto en una frase es porque estaban tratando de hacer ver que algo era muy pequeño. En México nosotros tenemos 2 o 3 de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, no, casi choco, de veras, sí, por un pelito de rana calva. ¿Alguien ha dicho esta expresión? ¿Verdad? Para empezar, ¿verdad? Las ranas no tienen pelos. Y si una rana tuviera y está calva, pues menos tiene, ¿verdad? No estoy intentando agredir a nadie, miren, ni quiero voltear a ver a nadie aquí, ni por las ranas ni por los calvos. Solamente es una expresión que usamos. Otras veces es que decimos, oye, ¿cuánto te cobraron? No, una baba. ¿Alguien ha dicho esta expresión? Que significa nada, ¿verdad? Una baba me cobraron, no fue nada. Es raro que lo digamos, ¿no? Porque donde quiera cobran bastante, pero lo utilizamos nosotros nuestras frases. Bueno, los judíos utilizaban la semilla de mostaza para decir que era algo insignificante, era nada, era algo que apenas si se hacía notar. Y bueno, hay pasajes en los que Jesús está utilizando este concepto de la semilla de mostaza. En pantalla, para ahorrar tiempo, yo quiero poner Lucas 17:6. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Observen cómo Jesús está mencionando el concepto semilla de mostaza en relación a algo pequeño. Dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Si entonces nosotros entendemos el contexto, entendemos lo que Jesús está tratando de decir. Naturalmente, una fe del tamaño de un grano de mostaza no va a producir nada. Pero la fe en todos nosotros empieza tan pequeña como un grano de mostaza. Y vean las dimensiones que esta semilla alcanza. Vean las proporciones de crecimiento que esta semilla alcanza. Y lo que Jesús está tratando de enseñar es esto: si tu fe continúa creciendo, puede llegar a un punto en que tú tengas la fe suficiente para hacer las cosas imposibles, como lo hace un grano de mostaza. Entonces tenemos que esta semilla de mostaza representa cosas insignificantes, cosas mínimas. Y si nosotros profundizamos un poquito más en esto, si nosotros tomamos la senda o el camino de digámoslo así, la botánica, o el cómo es que las plantas funcionan, cómo es que esta semilla germina y termina multiplicándose y creciendo hasta llegar a ser un árbol. Si nosotros tomáramos este camino, aunque suena científico, nos llevaría directamente hacia Dios. Les explico por qué. Porque la forma en cómo las plantas crecen, el solo hecho de la fotosíntesis, el cómo las plantas utilizan la energía solar, el cómo la clorofila está involucrada, no quiero meterme en los detalles, pero si nosotros vemos todo este proceso, nos damos cuenta en sí mismo que es un milagro. Es impresionantemente sorprendente cómo es que una planta funciona. Y quizás la ciencia nos ayuda a decir cómo funcionan las plantas. Si ustedes tuvieran curiosidad, o yo les animaría en un momento libre, vayan ahí al buscador de internet, escriban fotosíntesis, escriban cómo crecen las plantas y lean un poco, y se van a quedar asombrados de cómo es que las plantas funcionan. Sin embargo, la ciencia nos puede decir cómo funcionan las plantas, ese milagro que sucede cotidianamente hablando. Pero la ciencia no nos puede decir por qué. La ciencia no nos puede decir cómo inició o quién dictaminó esto. Para eso nosotros tendríamos que recurrir a la palabra de Dios. Y es bien interesante, por eso les dije que este camino iba hacia Dios. Y si profundizábamos más, podemos tomar otra vertiente que no es el punto central de este mensaje, pero nada más para no dejarlo así. En pantalla aparece Génesis 1:11. Fíjense bien, la ciencia no nos dice por qué, la Biblia sí nos dice por qué. Después Dios dijo,
en la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo, perdón. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación y toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Voy a hacer una pausa. La semilla de mostaza, por consecuencia, es entonces un diseño divino. A mi parecer, a propósito para mostrarnos la grandeza de Dios. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de las que produjeron, y eso fue lo que sucedió. Versículo 12: la tierra produjo vegetación y toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. En cortas palabras, Dios vio que como funcionaban las plantas era algo que le daba la gloria a Él como creador. Yo quisiera agregar algo más. No solo es que las plantas, el porqué de las plantas está en el diseño de Dios, ¿verdad? En el diseño inteligente. Yo diría que lo más impresionante de esto es que desde el día en que Dios las creó, piensen en una semilla de mostaza como uno de muchos ejemplos. Desde el día en que Dios los creó, han producido plantas según su género hasta el día de hoy. Tienen sus ciclos, crecen, yo no sé si se secan, se caen, viene otro ciclo y vuelven a crecer, vuelven a germinar del mismo modo. No han mutado, no han evolucionado como algunos creen. Quizás el hombre ha metido su mano un poco, pero siguen siendo la misma dinámica hasta el día de hoy. La pregunta central es ¿por qué? La respuesta central es simple y sencillamente porque Dios dijo que así debería de ser. Tengo que regresarme al camino, pero las personas que no quieren ver esto son personas que quieren permanecer ciegas, ¿verdad? Cada pasaje, cada momento en la escritura nos va a guiar hacia Dios. Ahora hablemos acerca de la levadura. Jesús también hizo una comparación del reino de los cielos semejante a la levadura. La levadura es una sustancia natural que se agrupa en los hongos. Esta sustancia produce enzimas capaces de provocar la fermentación. Y ustedes dicen, ay, ¿cómo sabe tanto? No, pues nomás estoy leyendo lo que busqué en internet, ¿verdad? Yo no sé cómo, pero bueno, funciona de esta manera. Y estos hongos producen la fermentación. Debe de haber algún proceso químico que genere gases, porque al aplicar la levadura, la harina se empieza a descomponer. Y básicamente esto es lo que hace que las conchas Bimbo sean cada vez más esponjositas. Cómprese unas nomás por placer y aplástelas. Sienta la levadura y luego ya se come la de chocolate, que es la mera mera, ¿verdad? Pero fuera de broma, muérdalas y se siente casi como puro aire, ¿verdad? 80% levadura, 10% masa, yo creo ahí Bimbo, yo no sé qué, o la tía Rosa, yo no sé quién los está haciendo. Pero bueno, Jesús está utilizando la levadura como otro concepto para explicar y comparar cómo funciona el reino de los cielos. Quizás alguien pudiera decir, bueno, yo ya estoy confundido. Pues ¿la levadura es mala o es buena? Porque yo he oído que Jesús dijo que la levadura de los fariseos y que esto y que lo otro, ¿quién los entiende, verdad? ¿La levadura es mala o es buena? Bueno, quizás pudiera generar un poco de confusión. El asunto es este: la levadura fermenta la harina, punto. La connotación o el enfoque que se le dé, sea positivo o sea negativo, tiene que ver con el contexto en el que se esté manejando en la palabra de Dios. ¿Me explico? En este caso, Jesús lo está utilizando positivamente. Yo quiero citar un par de casos en los que se utiliza la levadura en sentido negativo. El primero de ellos está en Gálatas 5:9, aparece aquí en pantalla para ahorrar tiempo. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces el énfasis que se está dando aquí en este pasaje de Gálatas era que algunos judíos estaban aferrando al ritual de la circuncisión, ¿verdad? Se estaban aferrando a eso cuando ya tenían un
nuevo pacto. Si estuvieron semana pasada, ya habrán entendido que, ¿verdad?, que el odre nuevo ya no sirve para vino nuevo. Se necesita un odre nuevo para poner vino nuevo. Ahora ya tenían el nuevo pacto, entonces se está utilizando la levadura en un concepto negativo. Otro concepto negativo está en Mateo 16:11, aparece también aquí en pantalla. Dice, ¿cómo es que Jesús está hablando? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, que no se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Básicamente esta advertencia o este uso negativo de la levadura por parte de Jesús era porque los fariseos, y los saduceos agregaban a la ley de Dios normas y conductas y cosas que inflaban el concepto y los hacía ver a ellos como más espirituales, poquito mustios, pero los hacía ver como súper grandes y poderosos y conocedores, y esto estaba minimizando la gloria de Dios, porque la gloria era de ellos. La gente los veía y cómo oran, cómo ayunan, qué espirituales son, y la gloria de Dios se desviaba a una gloria del hombre, y esto no puede estar sucediendo. De manera que la intervención de estos pequeños, de estos hombres, por pequeña que fuera, alteraba todo el concepto doctrinal que la ley estaba enseñando. Ahora tenemos a Jesús utilizando la levadura para darle un toque positivo. ¿En qué sentido? Lo está comparando con el reino de los cielos y nos da una gran enseñanza, ¿verdad? Que a veces, en conjunto con la semilla de mostaza, un poco de fe puede afectar las circunstancias y cambiarlas totalmente. La levadura nos dice que un puñado de hombres pueden hacer cosas extraordinarias. La idea es que la humildad pueda ser un comienzo para nuestras vidas. La idea es que quizás los comienzos humildes y las actitudes humildes no son gran cosa a la vista de los hombres, pero ¿saben qué? Dios hace cosas extraordinarias. Déjenme explicárselos con mayor claridad. Avancemos al siguiente punto, ¿verdad? Consideremos el significado exacto. Jesús está hablando de semillas de mostaza. Jesús está hablando de la levadura como en comparación al reino de los cielos. Y este comienzo humilde del que yo estoy hablando ahorita, alguna persona lo va a ver y va a decir, pues, ¿cómo que eres un ingeniero o un doctor con una especialidad en esto y en aquello, y vas a una iglesia y estás estacionando carros? O sea, ante los ojos del mundo, ¿verdad? Los comienzos pequeños o el que podamos servir a Dios o el que seamos humildes son como menospreciados. Pero a Dios le gusta la humildad, a Dios le gusta los comienzos sencillos. Veamos exactamente cómo es que funciona esto. Vayan a sus Biblias al libro de Job. Quiero que encuentren el capítulo 8 y leamos el 8:5 de Job. ¿Ya lo tienen ahí? Job 8:5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Llévense esta idea: ser humildes, humillarnos, empezar de nuevo, no es un mal concepto en el reino de los cielos. Es básicamente todo en el reino de los cielos, porque los momentos espirituales en los que nosotros nos estancamos es cuando dejamos de ser humildes. Jesús hace otro tipo de comparaciones y compara con niños.
Los niños son totalmente moldeables. A veces los viejos, incluyéndome yo, no queremos ser moldeables porque ya tenemos nuestras ideas preconcebidas. Pero la humildad nos dice que Dios nos está tomando de la mano de la misma manera que lo hace al crear una semilla de mostaza. La humildad nos dice que lo que Dios va a hacer en nosotros va a ser en proporción al comienzo inmensamente grande. La humildad nos dice que Dios está en control, que no eres tú el protagonista, Él es el protagonista, de manera que Él termina siendo glorificado. Otro pasaje que nos habla de la humildad, aquí está en 1 Pedro 5:5, lo pongo en pantalla. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, que se refiere a los mayores, y a todos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? Dice ahí. ¿Revestidos de qué? Porque Dios resiste ¿a quiénes? Y da gracia ¿a quiénes? No me contestes. ¿Quieres que Dios te resista? ¿Te gustaría encontrar que Dios está luchando contigo? No como cuando luchó con Jacob, sino que Dios está luchando contigo como si tú fueras un niño berrinchudo y jaloneas a tu papá y te quieres ir para un lado y te agarra y te regresa al mismo sitio. Y tú vuelves a patalear. ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué no me responde? Y te quieres ir para el mismo lado y te vuelve a agarrar como niño berrinchudo y te vuelve a poner en el mismo principio. Y en algunas ocasiones quizás hasta su disciplina viene. Ahí te vas a quedar sentado, dice el papá, ¿no? Hasta que pienses en lo que hiciste. ¿Te gustaría encontrarte berrinchudamente con que Dios te está resistiendo? A nadie nos gustaría, pero ¿a quién les gustaría tener la gracia de Dios a su favor? Levante su mano. Yo, Señor, por favor, yo no puedo producir que la gente me ame, que la gente me ayude, que las cosas me salgan bien. Yo puedo prepararme para tantas cosas, pero ¿te ha pasado que te preparas para un chorro de cosas y todo te resulta mal? Levanta tu mano. A mí me ha pasado muchas veces. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera te esforzaste y Dios te da gracia delante de las personas? ¿Qué pasa cuando en momentos tan cotidianos como ir a tramitar el pasaporte ni siquiera llevabas toda la papelería o se te olvidó el papel más importante, pero Dios te da gracia delante de la autoridad? ¿Qué pasa cuando te permiten a dar el pago al día siguiente? Mira, si por alguna razón el gas natural te permitiera al día siguiente poder pagar. Les da risa porque el gas natural, ¿verdad? O sea, parece que hasta las 6 de la mañana ahí el camarada, y eso sí, te conectan casi con la misma velocidad, pero si sucediera, tú dirías: esto fue la gracia de Dios, y de veras lo sería. Pero ¿cuántos de ustedes quisieran que cada paso de sus vidas fuera con la gracia de Dios? ¿Saben el secreto entonces? Humildad. No lo hagas en tus fuerzas. No provoques que las personas hagan ciertas cosas. Aconseja, anima, ora, pero deja que Dios sea Dios. Sé humilde en reconocer que no eres tú el que produce los cambios, es Él. Y estos mensajes de la semilla de mostaza y de la levadura, sinceramente a mí me han dejado pensando, porque el reino de los cielos funciona de esta manera. Jesús está diciendo: ¿con qué compararé el reino de los cielos? Para que ustedes entiendan, el reino de los cielos funciona de esta manera. El Señor está buscando, quizás entre nosotros y entre todo su pueblo, hombres y mujeres humildes, hombres y mujeres dispuestos a ser moldeables, quizás regañables, no digo manipulados, pero digo dóciles, mansos, quebrantados de corazón, dispuestos a empezar de nuevo, porque en ellos es en los que Dios derrama la plenitud de su gloria. Yo pudiera dar ejemplos y ejemplos y ejemplos, y tú pudieras encontrar lo mismo. Tenemos a un David adolescente derrotando a un gigante. Tenemos a un ejército reducido a 300. Me explico, con humildad para que Dios pueda manifestar su gloria.
Tenemos a un pueblo de Israel derribando muros gigantes con solo tocar trompetas. Tenemos a Jesús diciéndole a algunos pescadores expertos: ve otra vez y lanza las redes. Ya lo hicimos, toda la noche lo hicimos. ¿Qué me vienes a decir tú a mí, Jesús? Si yo sé cómo se hacen las cosas, yo soy el que está a cargo, yo soy el que sé cómo hacer las cosas. ¿Cómo me vienes tú a decir a mí cómo hacer las cosas? Pero cuando te bajas de ese berrinche y tomas la humildad, ¿y qué es lo que dijo Pedro? En tu nombre, Señor. No más porque tú lo dices, todavía como diciendo: pues, yo no creo que va a suceder, pero porque tú lo dices. Y el resultado es abismalmente distinto. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando gente humilde. ¿Serás tú escogido dentro de esta categoría? Yo pienso que sí. Yo pienso que hay amplias esperanzas, porque este tipo de mensajes lo ayudan a uno a ubicarse, ¿sí o no? A mí me ayuda a ubicarme, y de veras yo me he encontrado hincado, orando al Señor, pidiéndole perdón por tantas cosas. Yo quiero que Él me use. Yo quiero que Él me dé su gracia. ¿Quieres que Dios te use? ¿Sí o no? ¿Quieres que Él te dé su gracia? Camina la senda de la humildad. Piensa más profundamente en esto. Estas semillas de mostaza de las que Jesús está hablando, quizás también pudiera referirse a la forma en cómo Jesús escoge a las personas y ve las personas con las que Jesús se rodeó. Ex prostitutas, ex recaudadores de impuestos que por naturaleza eran ladrones y corruptos, pescadores necios y renegones. Había uno de ellos que era celote, de estos revolucionarios que querían lanzarse contra el imperio romano, dispuestos a matar a soldados si era necesario, querían dar un golpe de estado. Jesús está escogiendo los más insignificantes, claro, para mostrar su gloria, claro, para mostrar la grandeza de su gracia, pero en esencia está tomando semillas pequeñas. Nadie de los líderes religiosos de aquella época hubiera seleccionado a uno solo de estos compadres o comadres para la labor que iban a tener. ¿Me explico? Claro, los fariseos eran ahí los que se estaban apuntando como los primeros en la Biblia. Sin embargo, literalmente como una semilla de mostaza, literalmente con un comienzo humilde e insignificante, encontramos que este grupo de hombres y mujeres llegaron a ser los que ahora nosotros conocemos bíblicamente como los apóstoles, los papas fritas. Las palabras que estos hombres dijeron cuando ya no eran una semilla, que ya eran un arbusto, las palabras que estos hombres dijeron, las palabras que estos hombres escribieron, son lo que tú y yo tenemos ahora en el canon de la Biblia. Lo que ellos decían era considerado como inspiración de Dios. Ellos tenían la autoridad en sus escritos para que sus cartas fueran agregadas a lo que tú y yo tenemos hoy como la Biblia. Tenemos las cartas de Juan, primera, segunda y tercera. Tenemos las cartas de Pedro, la de Santiago. Tenemos todos los escritos de Pablo y Pablo. Si Dios escogiera a alguien para llevarle el evangelio a los judíos, tendría que ser Pablo. Todos o la gran mayoría aquí lo sabemos. Pablo era la persona con más maestrías y preparación en la ley para predicarle a los judíos. Y Dios lo toma. ¿Qué hace con la revelación que Pablo tiene de Jesús? ¿Qué es lo que Dios hace con él? Lo humilla. Lo hace comenzar desde cero. ¿Y a dónde lo envía? A los gentiles, a donde no saben nada. A propósito. Totalmente a propósito, para que Dios pudiera manifestar su gloria, empezando en la vida de una persona con una fe, con una humildad del tamaño de una semilla de mostaza. Pero el impacto en su vida no solo es de un arbusto gigante, sino el mismo impacto que un trozo de levadura, unos puñados, unos gramos de levadura harían en 3 medidas de harina, que era bastante. Estos hombres ignorantes, insignificantes, llegaron a ser categorizados, aparece aquí en la pantalla, Hechos 17:6, como los que trastornan el mundo.
Cuando llegaban ellos, que casi creo que se está refiriendo aquí a los discípulos de los apóstoles, decían: no, aquí vienen los que trastornan el mundo. Aquí viene la levadura. Cuando estos camaradas vienen, todo se altera. Todo se vuelve a favor de ese Dios que predican, llamado Jesucristo. Los que trastornan el mundo. ¿Y cómo empezaron? Humildemente, insignificantemente. Quizás nosotros podemos aplicar el principio de la semilla de mostaza y de la levadura a tantos aspectos de nuestras vidas. Pero déjenme decirlo de esta manera. Quiero que se lleven estos pensamientos. La gracia de Dios que opera en el reino hace que lo pequeño se haga grande. La gracia de Dios que opera en el reino hace que lo insignificante se haga valioso. La gracia de Dios que opera en el reino convierte la basura en oro. Y yo me anoto en ese. Yo como pecador era una basura. Y es la gracia de Dios. Yo no sé por qué Dios ve en mí valor. No sé por qué Dios pudiera ver en tantos de nosotros valor. Pero Él toma la basura. Hablo por mí, no por ustedes. Y la convierte en oro. Yo no soy oro. Él es oro a través de mí. Tú no eres oro. Él es oro a través de tu vida. La gracia de Dios que opera en el reino transforma pecadores, yo agregaría confundidos, en cristianos ubicados, con fe y con propósito. Y pudiéramos seguir con más ejemplos como estos. Todo comienza como un grano de mostaza. Todo se altera como la levadura altera la masa. Perdón mi insistencia en Job 8:5. Pero si tú de mañana buscares a Dios y humildemente rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Leí en un libro de un autor que decía que la grandeza de un hombre se mide por su vida de oración, porque la vida de oración implica humildad secreta. Voltea a ver a los que están a tu alrededor, de veras, hazlo. Mírales las caras. ¿Alguien me puede decir cuántas horas oraron hoy en la mañana alguno de estos camaradas? Yo sé que tú me ves y dices: no, 7 horas de oración, yo sé, pero con los campesinos no se crean. Velos, nadie sabe. Qué padre es esto, nadie sabe. Porque los de ustedes que no oran, la gracia de Dios está. Y los de ustedes que oran, la gracia de Dios no los hace ver como: yo soy el oro que brilla. Y eso es lo que hace que la humildad de la oración secreta convierta una simple semilla de mostaza, un simple hombre, y lo transforme en un hombre de propósito con grandeza para el reino. Ya para terminar, podemos tomar 3 principios, 3 enseñanzas que aplicamos de estas parábolas, aparte de todos los que hemos estado mencionando. Aquí va el primero. El reino de los cielos ya está aquí. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la levadura y con la semilla de mostaza? Mira, Jesús no está hablando que el reino de los cielos es algo que vendría. Jesús viene y dice: arrepentíos. ¿Por qué? Se ha acercado. ¿Cuándo se acercó? Con Jesús. ¿Cuándo se inauguró? Con Jesús. ¿El reino de los cielos ya se ha ido? No, está aquí. El Señor ha enviado al Espíritu Santo. El Señor nos ha encomendado la gran comisión. El reino de los cielos ya está aquí. Lucas 17:21 aparece aquí en pantalla. Dice: preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, si el reino de los cielos ya está aquí, ya es válido y aplicable la humildad y los comienzos pequeños en tu vida.
ya calificas automáticamente para tomar una postura de humildad y ser usado por Dios como una semilla de mostaza o como un poco de levadura que altere toda la masa. ¿Sabes qué? El Señor te está haciendo un llamado, no solo a la humildad. El Señor te está haciendo un llamado a que alteres tu familia, a que alteres tu trabajo, a que alteres tu congregación, que produzcas cambios significativos. Y si estás entendiendo conmigo el mensaje, no es en que tú hagas y seas grande y ores y digas y hagas. Está en que seas humilde y muy sencillamente recojas tu silla, limpies un baño, tomes una postura de siervo, vengas a servir a los hermanos. Hermano, ¿cómo te ayudo? Una humilde ofrenda a alguien que lo necesite. Mira, nomás tengo 100 pesos, pero si te sirven para que tu hijo vaya al campamento, yo te los doy con todo mi corazón. Actos humildes en los que el reino de los cielos ya se está aplicando a tu vida hoy. Segundo concepto, el reino de los cielos se manifiesta, como hemos dicho, en cosas pequeñas, de manera que hay tantas oportunidades a nuestro alrededor para que Dios pueda establecer su reino en actos pequeños. Mira, una sonrisa, que tú tomes la molestia de identificar a alguien que nos está visitando por primera vez y te acerques al final, en vez de ir con tus amigos de aquí de la iglesia, tu círculo de élite con el que cada domingo vas y te quedas ahí. No, en esencia no es malo esto, pero que tú puedas tener la humildad de acercarte a esa persona y regalarle una sonrisa. Actos pequeños de decir: yo voy a estar orando por ti. Mira, no puedo ayudarte, pero déjame darte un abrazo. Actos pequeños, detalles de humildad. En el concepto de la levadura está el poder de Dios para alterar una gran cantidad de masa. Pero en los actos humildes, similar a la levadura, se encuentra el poder de Dios para transformar vidas y ayudar a los necesitados y cambiar su destino. A veces está con solo un burrito que regalas en la calle, un folleto, una invitación a la iglesia. A veces solamente la gente quiere ser escuchada, y es en estos actos pequeños en los que nosotros podemos hacer que el reino continúe siendo grande. Mira, un niño anda por ahí y oye que Jesús está en el lugar, o quizás ya había oído y fue, pero este niño evidentemente llevaba su lonche. Y de repente, yo no sé en qué momento estaba este niño colocado, que escuchó que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Quizás después oyó a los discípulos decir: el maestro quiere que le demos de comer a 5,000 personas. Y el reino de los cielos le pertenece ¿a quién? A los humildes y a los niños. Este niño toma, no sé si lo estoy diciendo correctamente, sus 2 panes y sus 5 peces, si lo estoy diciendo correctamente, su comida. Y alguien pudiera decir: qué mocoso tan iluso, ¿cómo le va a dar de comer a toda la gente? Quizás ese niño lo entendía, no era iluso, era humilde, tenía misericordia y dijo: quizás no es mucho, pero lo que yo tengo lo quiero dar para que por lo menos alguien pueda comer. Esa es una intención humilde, y en las manos de Jesús se convierte en un banquete de 5,000 personas. ¿Logras ver el efecto semilla de mostaza? ¿Logras ver el impacto levadura? Tercera aplicación: el reino de los cielos no consiste en la grandeza, consiste en misericordia. La misericordia que mostró este niño, la misericordia que nosotros podemos mostrar a otras personas. La parábola no se enfoca centralmente en cuánto crece una semilla de mostaza. Se usa la aplicación, pero el punto más elevado de esta enseñanza está en que al crecer, las ramas son utilizadas como hogar de tantos pájaros que no tienen hogar. Estamos dando
en el punto más elevado de esta enseñanza de Jesús. La idea no es que si tu principio fue humilde y Dios te levantó grandemente. Ok, Dios te levantó grandemente. Y luego, ¿de qué te serviría llegar a ser un pastor, un líder, un esto, un aquello, un gran arquitecto? Lo que tú quieras poner en grandeza, ¿de qué te serviría si tú no vas a hacer misericordia con las personas? Piénsalo aún en términos financieros. ¿De qué te serviría ser un fiel diezmador y que Dios pueda poner tantas riquezas en tus manos si tú no vas a aliviar el dolor de los necesitados? ¿Me explico? O sea, no tiene sentido. Entonces, la grandeza de Dios viene a tu vida para que entonces tú puedas hacer misericordia. El principal reclamo de Jesús para con los fariseos era que ellos ya habían alcanzado una posición de influencia, de tal manera que si un fariseo decía no hagan esto porque la ley dice que no lo hagan, la gente no lo hacía. Y el principal reclamo para sus vidas está en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ojo con esto. Ellos tal vez tenían un pequeño morralito de especias, piensan orégano tal vez, aunque aquí está citando algunas de ellas, la menta, y daban su diezmo para verse religiosos, pero daban una pizca y decían esto es para el Señor. Ojo con esto. El reclamo de Jesús es dejan lo más importante de la ley. Léanlo conmigo, que es justicia, misericordia y fe. Le debes a alguien algo, lo justo es que se lo pagues. Ofendiste a alguien en algo, lo justo es que te pidas perdón. Misericordia es cuando tú, en vez de decir ay, es que este viejo, si supiera para qué no llega temprano y tantos años aquí en la iglesia y todavía no es humilde para servir. Hey, Dios te llama a ti ser humilde. Ten misericordia con las personas. Tú no sabes si se le ponchó su carro, tú no sabes qué pasó en su vida. Jesús está pidiendo de nosotros que hagamos misericordia, que tengamos fe en Él. Tanto por hacer, tanto por cambiar, tantas oportunidades a nuestro alrededor para hacer misericordia con las personas que nos rodean, tantas oportunidades que hay para ser humildes. En esencia, el punto es ser menesteroso, estar afligido, ser humilde, estar humillado en el reino de los cielos no es esencialmente malo. Vayan conmigo a sus Biblias al Evangelio de Mateo, encuentren el capítulo 5, vamos a leer el versículo 3 y con esto estaremos despedidos. Leo en el 5:3 y me van alcanzando. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús dice en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7, bienaventurados los que, más fuerte, ¿quiénes? Porque ellos alcanzarán ¿qué? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Déjenme hacer una pausa. ¿Cuántos de nosotros nos aceleramos al conflicto? Algo te molestó y quieres rápido, ¿verdad? Ir a poner a esa persona en su lugar. Sí, a veces Dios nos llama a hacer lo justo,
Y quizás al hacerlo justo debamos de tener en cuenta que a pesar de que sea justo, debe de llevar un toque de gracia y un toque de misericordia. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos arrebatos? Y Dios llama a aquellas personas que buscan hacer la paz. No digo los pusilánimes que no hacen nada, digo aquellas personas que al ir y hablar, al ir y reclamar, buscan la reconciliación. Aquellas personas que mejor guardan silencio porque dicen, si yo no voy a bendecir, ¿para qué voy a criticar? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Quizás no por el evangelio, pero quizás sí porque eres cristiano. Alguien, como decimos vulgarmente, te ha echado tierra en el trabajo. Levanta tu mano. Dice, no, levanta la mano. Baja tu mano. Alguien en la iglesia. No levantes la mano señalando acá. No, nada más levanta la mano. Alguien en la iglesia te ha echado tierra. Perdón el concepto. Levanta la mano. Oh, no, si yo les platicara, se paraban todos y me ministraban. No, de veras me han calumniado, como te han calumniado a ti. Pero la escritura dice que te goces, que te alegres, porque la humildad va a hacer que Él te exalte cuando sea su tiempo. Y cuando Dios tome tu vida, todo lo que los demás digan de ti, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué quién sabe qué? Es un ejemplo nada más. No, que Javier Jaramillo nomás se la pasa abrazando a Erika y Omar ahí con su Biblia, ¿verdad? Y acá, todo lo que digan de ti se va a desvanecer cuando la gracia de Dios brille en ti. Estoy ciertísimamente seguro de esta ley del reino de los cielos. Las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura son una lección que nos enseña acerca de la grandeza del reino de los cielos, la cual está en los humildes y en los que hacen misericordia con otros. ¿Por qué no cierras un instante tus ojos?